La CEPAL mantuvo su proyección de crecimiento para Chile durante el 2022 y aumentó, ojo, su pronóstico para América Latina y el Caribe. Sin embargo, advirtió que la región volverá a una expansión débil. Chile crecería 1,9% este año, mientras que América Latina y el Caribe lo harían 2,7%. Para profundizar en estas cifras nos acompaña Mario Cimoli, secretario ejecutivo de la CEPAL. Mario, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, Andrés, un gusto. A ver, estamos viendo los números, lo conversamos en la previa de la entrevista en comerciales. 2,7% para América Latina. Veníamos de una proyección que ustedes entregaron en abril de 1,8%. Partamos por el vaso medio lleno, porque en economía por estos días las noticias son casi todas malas, por lo menos en Chile. 1,8 a 2,7. ¿Qué explica ese cambio de proyección, por lo menos para este 2022? El primer tema que explica esto es que hubo algunas economías que tuvieron una recuperación un poquito mayor. El caso de Brasil y otras economías es notable en esto. Tiene una dimensión, una ponderación mucho más alta en toda América Latina y el Caribe y subieron la media. Y por otra parte, también hay una situación de arrastre respecto al rebote que tuvo después de la pandemia la situación económica. Pero es todavía una situación incierta porque no se puede comprender ese 2,7 que viene ahora sin las previsiones que se están haciendo para el próximo semestre. El próximo semestre, entender que lo estamos viendo aquí en Chile, porque se entregó hace un tiempo, la semana pasada, la cifra del Banco Central correspondiente al primer semestre. Claro, crecimos 6,4, pero el promedio anual que se está pronosticando es menos que 2, es decir, que el segundo semestre se viene complicado. En América Latina va a ser un escenario, los números son distintos, Chile y América Latina, pero es un escenario similar, que el segundo semestre es muy complejo. Diría que el segundo semestre para toda la región va a ser complejo. Hay economías que van a tener un grado de complejidad un poquito más alto, otras un poco menos. Colombia quizás un poco menos, pero toda la región va a una situación de segundo semestre complicado. Pero no nos olvidemos, tenemos Europa y Estados Unidos. Sí. Europa está hablando hoy de una baja al crecimiento, de la disminución de las expectativas, con un contexto de inflación y aumento de costo de la energía que puede paralizar incluso a muy altos niveles la producción europea. O sea, esto está pasando en un contexto global donde América Latina recibe shocks, tiene shock muy fuerte. No nos olvidemos nunca que hay un punto importante. Nos golpeó el shock de 2007 y del 2008. Sí, nos golpeó el shock, obvio, nos golpeó el shock de la pandemia y ahora vino este. No es que es solo la guerra que tenemos hoy entre Ucrania y Rusia, sino que tenemos un fenómeno acumulativo donde las razones de lo que está pasando, el crecimiento y la inflación, se explican con muchas variables. Es difícil de entender, por eso muchas veces los economistas nos equivocamos. Mario, a ver, tú conversamos también antes el tema de los factores estructurales, porque aquí también hay que poner la discusión de acuerdo al informe de ustedes, que no todo es redistribuir. Aquí también es importante fijarse en aumentar la producción, fijarse en aumentar la inversión en los países, no solamente redistribuir, sino que fijarse también en la torta, que hay que hacerla crecer para redistribuirla después. Hay dos temas que son importantes. Tenemos una inflación alta y los gobiernos están actuando. Tienen una política monetaria contractiva, también porque están aumentando los tipos monetarios todas las economías mayores y por lo tanto nuestras economías, con la presión que tienen sobre la moneda, para más o menos mantener el valor de la moneda, tienen que alzar la tasa monetaria. Y esto es conocido. No sé cuánto el aumento de la tasa monetaria afecta realmente la inflación. Esta es una inflación mucho más compleja de la que tenemos. Es mucho más importada, tiene que ver con restricciones de oferta, rotura de cadenas, ya lo dijeron todos. Es más difícil y viene de un proceso histórico de factores que no son delineables. Muchas veces los economistas usamos la curva de Files, otro mecanismo para explicar si no aumentan los salarios, no aumenta la inflación. La inflación aumenta aunque se no aumentan los salarios. Este es un tema muy, muy complejo. Y el crecimiento, seguramente, la inflación va a afectar a los sectores más pobres y la distribución. Nosotros estamos hablando de un aumento de la pobreza notable, un aumento de la extrema pobreza y un empeoramiento en la distribución. Cuando llega la inflación, afecta a la pobreza, extrema pobreza, y afecta a la distribución. Los que están mejores y los que están peores están peores. Eso es clásico. En un contexto de ese tipo sí se necesita una política fiscal para mantener un gasto en favor de estos sectores. Pero también se necesita aumentar la inversión. Este documento que hace la CEPAL muestra que la inversión en América Latina parece un electrocardiograma plato, de un muerto total hace 30 años. Mientras eso se mantenga así, plano no vamos a poder crecer. ¿Y qué me preocupa en eso? ¿Qué nos preocupa a nosotros? Si usted mira lo que está haciendo Estados Unidos, Europa, Estados Unidos lanzó un plan de política industrial, lo llaman política industrial. ¿Sí? Sé que por muchos años esta palabra no se pudo decir en este país, pero lo llamaron, el New York Times puso política industrial. Y dice que vamos a gastar 280.000 millones. La Unión Europea está lanzando un plan de
300.000 millones de euros para la política industrial. ¿Usted se imagina? ¿Keynesianismo puro? No, es política de oferta más que keynesianismo, pero una política de oferta sobre nuevas tecnologías, nuevos sectores. Y eso es una política industrial estructural que nosotros necesitamos hacer. La región no está haciendo esa política. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que más allá, y siempre la CEPAL ha sostenido, una mejor distribución, una mayor igualdad, una política para crecer la producción, la tecnología, los sectores y el empleo fundamental. Mire que siempre lo hemos dicho en la CEPAL, lo que mejor distribuye es tener una estructura productiva diversificada y empleos para todos con alta productividad. Eso distribuye mejor que cualquier cosa. Mario, tú lo decías recién en la última respuesta al comienzo, que se viene un segundo semestre complicado, con cifras de crecimiento bajitas, con un escenario de inflación alto. Aquí en Chile hace 2 o 3 semanas se viene conversando hace mucho rato el concepto de estanflación. ¿Tú lo ves posible para algunas zonas de la región? A ver, riguroso, es un debate que no se da solo aquí, Sí, se no, da por también en Europa, se da en todo el mundo. Estagflación es cuando uno tiene inflación con crecimiento cero. Uno podría casi definir estagflación cuando tiene inflación y crecimiento poquito. No es precisamente una situación de estagflación, pero nos podemos acercar. Nuestra preocupación es que el impacto de lo que va a pasar en Europa en este segundo semestre, cuando entre el invierno, y va a afectar mucho a las exportaciones nuestras, y lo que está pasando en China, con el tema, ustedes saben muy bien, del mercado de inmobiliario, que baja su tasa de crecimiento, seguramente va a afectar nuestras exportaciones, no nos va a poder hacer crecer, la restricción externa va a ser un problema, y eso seguramente nos va a crear una situación de menor crecimiento. Nos preocupa que se llegue a una situación de este tipo. Alta inflación, con poco crecimiento o con crecimiento tendiente a cero, podría ser estagflación. ¿Tú ves una inflación? Es una novedad, sí. es una novedad. Mira que hace 20 años los jóvenes no saben de lo que era la inflación, ni se recuerdan. Aquí en Chile, por lo menos desde los 80, hay generaciones que no conocen, no tienen ni idea. Claro, cruzamos la frontera y ahí la inflación tiene cancha, tiro y lado, pero de ese tema no vamos a hablar. Mario, a ver, la inflación, sigamos en el tema de la inflación. ¿Se va a mantener más tiempo lo que se esperaba aquí en Chile? Por lo menos los cálculos que hasta noviembre, por ahí, y ahí debiese empezar lentamente a decantar. ¿Tú ves que en la zona, en América Latina, se ha mantenido más estructural o ha sido más dura, un hueso más duro de roer, como se usa en la jerga deportiva? Yo creo que la inflación no se interpretó bien desde el inicio. Y no es que no la interpretamos bien desde América Latina. Hubo economistas también del mundo, los famosos. Hubo un economista que dijo, I was wrong. Yo reconozco que me equivoqué con la inflación. Todos pensaban que iba a ser una inflación pasajera, chiquitita, que se iba. Pero es una inflación que nos damos cuenta es mucho más estructural. Rusia y Ucrania podía durar 6 meses, por ejemplo. Obvio, pero uno no pensaba que tenía una pandemia, una crisis de Ucrania, más una liquidez del 2008 que era brutal. Sí. Vos sumás la liquidez que tenés, una crisis sin pandemia. Y esto es un contexto complejo. En ese tipo de mundo no se entendía, no se leía la inflación y se leía la inflación con parámetros distintos. Hoy la inflación que tenemos es mucho más compleja. Por ejemplo, supongamos, sí puede ser que vaya a la baja, puede ser que el aumento del tipo monetario en los países centrales baje la inflación, pero por otro lado hay que tener un tema importante. Imagínate si sigue subiendo, si sigue pronunciándose, si sigue difundiéndose la guerra que tenemos, si la restricción de oferta es más, aumenta, si tenemos un tema de roturas o cambio de cadenas productivas. Muchos de los países se están volviendo a producir en su país, rompen las cadenas productivas. Entonces, ahí tenés una restricción de oferta. Restricción de oferta, cadenas, hace que los precios se puedan seguir aumentando. Una inflación de ese tipo en países que importan bienes capitales, bienes intermedios, es inflación importada. Y eso puede pasar. Es difícil decir, sin considerar esa estructura, ese nuevo modelo de generación de inflación, que la inflación va a disminuir. Es una esperanza. Es una esperanza. Muchos de los modelos econométricos lo dicen, pero muchas veces los modelos econométricos que hacemos nos equivocamos. Hay que mirar también lo que pasa. Mario, aterricemos la conversación también en lo que está sucediendo en nuestro país para que nos viene a través de la pantalla de Canal 24 Horas, lo decíamos en la presentación. 1,9% ustedes pronostican que va a crecer Chile, proyectan para este año, similar, lo mismo que ustedes proyectaban en abril. ¿Qué es lo que están viendo para Chile este año? Y también aquí la conversación también se ciña a lo que puede o lo que va a suceder el próximo, que va a ser muchísimo más complejo que este. Nosotros vemos una proyección de crecimiento para los países de la región el próximo año compleja, difícil, a la baja a todos. Y Chile se ubicaría también en este contexto. ¿Por qué? Porque los países, por una razón obvia, están aumentando los tipos monetarios. Esto va a seguir afectando una inversión que ya va a la baja. Un gasto público que muchos países lo están restringiendo y en eso hay que tener mucha atención porque si uno aumenta el tipo monetario, restringe el gasto, es overkill de economía. Quizás en ese sentido la economía se puede ir todavía mucho más abajo. Sí, es una previsión a la baja, hay que tener mucho cuidado, pero hay que decir, hay muchas responsabilidades históricas de lo que hemos hecho en América Latina, pero esta vez América Latina ha sufrido 3 shocks. Pero, pero hay una cosa interesante. En interesante. Chile en particular, te pregunto.
Va a ir a la baja, sí. Tasa de crecimiento, nosotros pensamos que va a ser menor de 1,9. Ya se ve en el segundo semestre. El Banco Central dice que en el mejor escenario Chile crecería 0% el próximo año. Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así, sí, pero va a la baja. Porque de acuerdo a los números que ustedes entregan para este año, este 1,9, Chile es la tercera economía de peor rendimiento. ¿Por qué? Bueno, un tema histórico, ¿eh? Chile no viene creciendo de hace muchos años y la productividad no aumenta de hace muchos años. Hay que tener el contexto histórico evolutivo. Hace muchos años que Chile se maneja con tasa de crecimiento no alta sino elevada y que la productividad es bastante por lo menos una estancada. década. Sí, una década. Entonces, digamos, en esta situación, después de lo que pasó, vuelve a su tasa de crecimiento normal. El problema ¿es una tasa de crecimiento normal que nos sirve para el futuro? No, no lo es. Y por eso nosotros le ponemos hincapié brutal a inversión, producción y generación de empleo. Nos parece un tema fundamental, que creo que fue los temas que los últimos años no se ubicaron bien en el contexto. Sí, ustedes en el informe de abril respecto a Chile ponían varios temas. Por ejemplo, que el consumo va decayendo en la medida que los retiros se van agotando. Esto lo estamos viendo ahora, así que los números son bien elocuentes. Pero también ustedes hablan de la cancelación o retraso de decisiones de inversión. Y eso, por lo menos en el contexto de abril, ustedes lo amarraron un poco con la instalación del gobierno, con reformas estructurales y también la discusión de la nueva Constitución. Eso ustedes hablaban en abril. Ahora, ¿cómo eso está influyendo este nuevo escenario con reformas, con un plan de gobierno que conocíamos hace mucho rato, sabíamos lo que y el presidente Boric ganó con ese plan de gobierno, y también la discusión de la nueva Constitución? ¿Está influyendo en el ritmo de la economía? A ver, nosotros todo lo que tomamos en las variables que están consideradas, las expectativas están consideradas. Lo que sí que hay que pensar que también hay inversiones que están llegando, o sea, no es que es solo un panorama que no hay o que hay. Hay un contexto de medio vaso vacío y medio vaso lleno. Y también lo que hay que pensar es que la necesidad de reformar y hacer crecer la economía requiere políticas industriales, políticas tecnológicas y políticas de largo plazo. Esas políticas, cuando se introducen, sí modifican las expectativas. La pregunta es la siguiente: ¿puede este país seguir con la estructura productiva que tuvo los últimos 10 años y no creció como tenía que haber crecido? ¿O necesita una estructura productiva mucho más diversificada y empleo? Este país tenía poca informalidad, hoy tiene mucha informalidad. ¿Cómo vamos a hacer a reducir la informalidad? Con un sistema productivo que aumente la inversión. ¿Y Chile está apuntando hacia allá? El Chile, en el discurso, está apuntando a una estructura. Hay un debate regional, y eso es lo que está llevando la CEPAL, que tiene que ponerse fuertemente sobre la producción, la inclusión y la sostenibilidad. Pero la producción es fundamental. Sin inversión, sin tecnología, sin sectores no hay. Y atención, esto no lo hace solo el mercado, ¿eh? Si no, no gastaría Estados Unidos 280.000 millones. Si no, no gastaría Europa 300.000 millones. Esto es la diferencia. Y aquí hay que, probablemente, desde nuestro punto de vista, tener un programa consistente sobre lo que es industria, crecimiento, distribución y sectores nuevos. ¿Y usted ve puntualmente, en el caso de Chile, ve a un gobierno como el del presidente Boric que va encaminado a eso? Démosle el tiempo. Hay un debate político. Después de este debate político, yo estoy seguro que los temas van a tener que estar puestos ahí, porque es evidente que hay también un arrastre histórico de lo que viene, que tiene que recuperarse con un nuevo modelo productivo y tecnológico. ¿Y en ese caso es indiferente lo que Chile decida el 4 de septiembre? Creo que cambie mucho, tiene una cierta base, puede ser un debate, los dos casos. Yo creo que el compromiso seguramente puede ayudar, pero lo que hay que poner claro en este tipo de cosas es que el modelo estructural que necesita, y para mí eso tiene que ser una política de Estado. Porque usted tenía, yo me acuerdo, esto es un debate, cuando decíamos en la CEPAL, la manufactura era importante, eso lo decía yo hace 10 años, y me decían: ¿cómo la manufactura es importante? Usted no entendió nada. Me decían muchos economistas que estaban gobernando en ese periodo. Me decían: no entendió nada. No, si eso no, la manufactura no es importante en China. Hoy, ¿usted dónde ve las innovaciones más grandes? ¿En qué sector lo ve? No es en la manufactura, no es en los automóviles, no es en la batería litio, no es en eso. Se cuenta el volumen y la expansión que hay. ¿Y se decidió hacer esa política hace 10 años, sí o no? No se hizo. Y había un discurso político. La política industrial, la política tecnológica, la política de inversión tendría que ser, y siempre lo fue para la CEPAL, política de Estado. Y eso espero que lo logren. Mario Cimoli, secretario ejecutivo de la CEPAL, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias, un gusto.